La galaxia era un lugar vasto y peligroso, lleno de maravillas y terrores inimaginables. Durante siglos, había sido gobernada por los Krilos, un imperio alienígena conocido por su crueldad y codicia. Sus naves, elegantes y amenazantes, patrullaban sistemas estelares como depredadores que cazaban presas. Tomaban lo que querían, recursos, tecnología, vidas y no dejaban nada más que desesperación a su paso. La humanidad, aún nueva en las estrellas, había aprendido rápidamente que la resistencia era feudal. Las colonias de la Tierra fueron despojadas. Su gente, obligada a trabajar o tratada como poco más que esclavos. Daniel Carter estaba sentado encorvado sobre un banco de trabajo improvisado dentro de una estrecha estación de salvamento que orbitaba una luna desolada. Sus manos se movían con dificultad sobre una pieza de maquinaria rota, apretando tornillos y soldando cables. El aire a su alrededor olía ligeramente a aceite y metal quemado. No era un trabajo glamoroso, pero pagaba lo suficiente para mantenerlo con vida. Daniel había pasado la mayor parte de su vida arreglando cosas. Motores rotos, matrices de comunicación dañadas, cualquier cosa por la que la gente estuviera dispuesta a intercambiar comida o créditos. No era un luchador ni un líder, solo era un hombre que intentaba sobrevivir en un universo que parecía decidido a aplastarlo, pero sobrevivir no era fácil cuando vivías bajo el yugo de los Krilos. Cada día traía recordatorios de su dominio. Sus naves de guerra se cernían sobre sus cabezas. Sus patrullas arrasaban asentamientos humanos. Sus ejecutores castigaban sin piedad. Daniel los odiaba, aunque rara vez lo demostraba. La ira no le servía de nada. Aquí, la supervivencia requería cautela, no rebelión. Aún así, había momentos en los que soñaba con algo mejor. Un mundo donde la humanidad pudiera mantenerse firme, libre del miedo y la opresión. Rachel Monroe era diferente. No soñaba con la libertad. Luchó por ella. Una vez, una hábil piloto de la incipiente Fuerza Espacial de la Tierra se unió a la resistencia después de presenciar cómo los Krilos destruyeron una colonia entera simplemente porque sus habitantes se negaron a entregar sus escasos recursos. Esa masacre la cambió para siempre, endureciendo su determinación y enseñándole que la esperanza por sí sola no era suficiente. Si la humanidad quería recuperar su dignidad, necesitaba fuerza, y la fuerza significaba correr riesgos. Rachel lideró un pequeño grupo de rebeldes que operaban desde bases ocultas esparcidas por la galaxia. Sabotearon las líneas de suministro de los Krilos, interrumpieron las comunicaciones, rescataban prisioneros siempre que era posible. Sus esfuerzos eran modestos comparados con la escala de la tiranía del imperio, pero cada victoria importaba. Aún así, Rachel sabía que no podían ganar esta pelea solos. Los Krilos tenían números, potencia de fuego y siglos de experiencia conquistando otras especies sin una ventaja decisiva. La lucha de la humanidad terminaría en fracaso. Fue el destino, o tal vez pura suerte, lo que unió a Daniel y Rachel una noche, mientras escarbaban en un denso campo de asteroides cerca del borde del espacio controlado de Krilo. Daniel se topó con algo extraordinario. Enclavado entre rocas dentadas y escombros arremolinados, había un objeto masivo parcialmente enterrado bajo capas de polvo cósmico. A primera vista, parecía otra nave naufragada, pero cuando Daniel se acercó, se dio cuenta de que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Su superficie brillaba débilmente a pesar de estar cubierta de mugre y su diseño no se parecía en nada a las naves Krilo o incluso a las naves espaciales humanas. La curiosidad lo venció usando un escáner de mano. Daniel examinó la estructura. Las lecturas eran desconcertantes. Aleaciones avanzadas, firmas de energía diferentes a todo lo registrado y rastros de tecnología antigua, fuera lo que fuese, precedió a los Krilos por milenios. El corazón de Daniel se aceleró al imaginar las posibilidades. ¿Podría ser esta la clave para inclinar la balanza contra el imperio o era solo otra reliquia de una civilización muerta? Antes de que pudiera investigar más, su dispositivo de comunicación cobró vida. «Daniel, ¿estás ahí?» La voz pertenecía a Rachel, quien había oído rumores de su descubrimiento a través de su red de informantes. Parecía cautelosa pero intrigada. «Tenemos que hablar». Daniel dudó. La confianza no era fácil en estos lugares, especialmente a tratar con rebeldes, pero algo le decía que Rachel podría entender lo que estaba viendo. A regañadientes, aceptó reunirse con ella en un lugar neutral. Una gasolinera abandonada flotando silenciosamente en el vacío. Cuando Rachel llegó, ella no perdió tiempo y fue al grano. «¿Qué encontraste?», preguntó. Sus ojos penetrantes lo observaban atentamente. Daniel le explicó todo.
La extraña nave, las lecturas inusuales, las posibles implicaciones. Mientras hablaba, la expresión de Rachel pasó del escepticismo a la emoción. No era solo otro artefacto, podría ser el arma que la humanidad necesitaba desesperadamente. «Llévame hasta allí», dijo con firmeza. Daniel asintió, sintiendo que negarse no era una opción. Juntos pilotaron una lanzadera destartalada de regreso al campo de asteroides, navegando con cuidado para evitar ser detectados por las patrullas Krylos. Al llegar al lugar, Rachel observó la antigua nave con asombro. De cerca, era incluso más impresionante de lo que Daniel había descrito. Altísimas agujas sobresalían de su casco y los intrincados patrones grabados en su superficie brillaban tenuemente en la penumbra. «Esto lo cambia todo», murmuró Rachel, pasando los dedos por el metal liso. Si descubrimos cómo usarlo, sus palabras se fueron apagando, pero la implicación flotaba en el aire. Si pudieran desvelar los secretos de esta nave, la humanidad podría finalmente tener una oportunidad contra los Krylos. Pero desvelar esos secretos no sería fácil. Los controles estaban desconocidos, el idioma indescifrable, y luego estaba la cuestión del tiempo. La noticia de su descubrimiento no permanecería oculta por mucho tiempo, no en una galaxia plagada de espías y oportunistas. Como si las alarmas sonaran repentinamente, sobresaltándolos a ambos, un escuadrón de cazas Krylos apareció en el horizonte moviéndose rápidamente. Comandante Brax, uno de los ejecutores más temidos del Imperio, se había enterado de sus actividades y no iba a dejar escapar un premio tan valioso. «Tenemos que movernos», gritó Rachel, corriendo hacia su lanzadera. Daniel dudó, dividido entre huir o intentar recuperar más datos. Al final, la supervivencia triunfó. Subió a la lanzadera justo cuando sonaron los primeros disparos, esquivando por poco una explosión que envió fragmentos de roca por todas partes mientras se alejaban disparados del lugar. Daniel no podía evitar la sensación de que estaban dejando atrás algo mucho más grande de lo que ninguno de los dos entendía en su base temporal. Rachel caminaba ansiosa mientras Daniel revisaba la poca información que habían logrado recopilar. Los escaneos confirmaron lo que sospechaban. Esta nave formaba parte de una flota mayor, dispersa por la galaxia. Cada nave contenía un poder incalculable, esperando ser reclamado por quien se atreviera a despertarla. Pero afirmar ese poder conllevaba riesgos. Activar la nave podría atraer no solo a los Krylos, sino también a otras facciones ansiosas por explotar sus capacidades. A pesar del peligro, Rachel solo veía una oportunidad. «Esta es nuestra oportunidad», insistió, volviéndose hacia Daniel. «No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a que alguien más haga algo si no actuamos ahora. La humanidad nunca se liberará». Daniel suspiró, frotándose las sienes. No era un héroe, solo un mecánico que intentaba sobrevivir, pero en el fondo sabía que Rachel tenía razón. La galaxia no se salvaría sola. Alguien tenía que dar el primer paso, sin importar lo abrumadora que fuera la tarea. Así que, con férrea determinación, comenzaron a planear su siguiente movimiento. Pocos sabían que sus acciones desencadenarían una reacción en cadena que alteraría el curso de la historia y despertaría fuerzas que se creían perdidas. Daniel y Rachel no perdieron el tiempo. En cuanto regresaron a su base oculta, comenzaron a analizar los datos que habían recopilado de la antigua nave. No era mucho, solo unos pocos escaneos y fragmentos de información, pero fue suficiente para confirmar sus sospechas. Esta nave era parte de algo mucho mayor. Una flota de naves esparcidas por la galaxia. Cada una parecía tener un poder increíble, pero desbloquearla requería resolver acertijos de miles o incluso millones de años de antigüedad. El primer desafío fue descifrar el lenguaje grabado en las paredes de la nave. Símbolos extraños brillaban débilmente en su superficie formando patrones que parecían escritura. Daniel pasó horas examinando los escaneos tratando de encontrar algún tipo de lógica o estructura en las marcas. Rachel, mientras tanto, contactó a su red de rebeldes con la esperanza de que alguien pudiera haber encontrado artefactos similares en el pasado. La mayoría descartó sus preguntas como especulaciones descabelladas, pero un contacto científico exiliado llamado Ethan ofreció una pista. Afirmaba haber estudiado ruinas precursoras durante su estancia en las instalaciones de investigación de Krylos. Ethan accedió a reunirse con ellos en secreto en un asteroide remoto. Al llegar, los recibió con una mezcla de curiosidad y cautela. Un hombre fibroso de ojos cansados. Ethan llevaba un pequeño dispositivo lleno de notas y grabaciones. «No sé de cuánta ayuda será esto». Admitió haberle entregado el dispositivo a Rachel,
pero es todo lo que logré guardar antes de que los krilos me echaran. Mientras Daniel revisaba los archivos, encontró referencias a una raza precursora conocida como los Arendor. Se decía que gobernaron la galaxia hace eones, construyendo maravillas incomprensibles antes de desaparecer sin explicación. Algunos creían que ascendieron a otro plano de existencia. Otros pensaban que se autodestruyeron en una guerra catastrófica. Sea cual sea la verdad, su legado perduró en forma de reliquias, como la nave que Daniel había descubierto usando los datos de Isen. Daniel avanzó lentamente al decodificar los símbolos. Cada avance traía nuevas preguntas. El texto hablaba de guardianes, protectores del equilibrio y advertencias sobre quienes buscaban el poder por razones egoístas. También había instrucciones, pasos crípticos para activar los sistemas de la nave. Pero incluso mientras juntaban las piezas del rompecabezas, la tensión creció entre Daniel y Rachel. Ella quería apresurarse a probar sus teorías y liberar el potencial de la nave de inmediato. Daniel, sin embargo, instó a tener cuidado. Estamos tratando con tecnología que apenas entendemos. Argumentó que un movimiento en falso y podríamos explotar o algo peor. Su desacuerdo llegó a un punto crítico cuando Rachel insistió en intentar la activación. No tenemos tiempo para dudar de cada paso, espetó. Los krilos ya nos están cazando. Si esperamos demasiado, tomarán esta nave y la usarán contra nosotros. De mala gana, Daniel accedió a proceder aunque su estómago se revolvió de inquietud. El proceso de activación fue diferente a todo lo que habían anticipado. En lugar de presionar botones o interruptores, la nave respondió a entradas biométricas, específicamente al tacto humano. Cuando Rachel puso su mano sobre un panel brillante, toda la nave cobró vida con un zumbido. Las luces parpadearon, iluminando pasillos y cámaras que habían estado oscuros durante milenios. Aparecieron pantallas holográficas que mostraban mapas estelares y esquemas de otras naves. Estaba claro. Ahora la flota era real y la humanidad de alguna manera se había ganado su confianza, pero la nave aún no estaba completamente operativa. Muchos sistemas permanecían fuera de línea, requiriendo una mayor calibración mientras trabajaban. Daniel notó algo extraño. La nave pareció adaptarse a su presencia, ajustando controles e interfaces para que coincidieran con su comprensión. Era como si los reconocieran no solo como seres inteligentes, sino como herederos de sus creadores. Esta comprensión le provocó escalofríos. ¿Qué significaba que los humanos estuvieran realmente conectados con el Arendor antes de que pudieran explorar las implicaciones? El desastre golpeó al comandante Fra, el ejecutor de krilos, encargado de recuperar el artefacto, los rastreó hasta su base. Su escuadrón descendió como un enjambre de langostas, disparando indiscriminadamente y obligando a Daniel y Rachel a huir a bordo de la nave parcialmente despierta sin tiempo para prepararse. Daniel activó el hiperimpulsor, sumergiéndolos en un espacio inexplorado. El viaje fue desorientador. Rayos de luz se filtraban por las ventanas mientras la nave se precipitaba a través del hiperespacio, dejando atrás al krilos. Cuando finalmente emergieron, se encontraron cerca de un sistema estelar oculto repleto de naves inactivas. Cientos de naves flotaban silenciosamente en el vacío, cada una idéntica a la que ahora comandaban. Fue impresionante y aterrador. Rachel observó la flota con la mente acelerada. «Esto es todo», susurró. «Así es como ganamos». Daniel, sin embargo, sintió una punzada de miedo. Activar una nave ya había sido bastante arriesgado. Despertar una flota entera podía desestabilizar regiones del espacio o atraer enemigos aún más peligrosos que los krilos. A pesar de sus reservas, no había vuelta atrás. La noticia de su descubrimiento se extendió rápidamente entre las poblaciones oprimidas de la galaxia. Los relatos de la antigua flota inspiraron esperanza y desafío, provocando rebeliones en los territorios controlados por krilos. Los humanos, antes considerados débiles e insignificantes, se convirtieron en símbolos de resistencia. Mientras tanto, el comandante Brack se desesperaba cada vez más. Temiendo la pérdida de control, ordenó brutales medidas represivas castigando el descenso con despiadada eficiencia en el sistema estelar oculto. Daniel y Rachel se enfrentaron a un dilema. Deberían arriesgarse a despertar todas las naves simultáneamente, potencialmente desatando el caos, o deberían centrarse en asegurar alianzas con especies vecinas. Construir una coalición lo suficientemente fuerte como para desafiar a los krilos. Después de mucho debate, decidieron hacer ambas cosas. Rachel coordinó a los emisarios para conseguir apoyo,
Mientras Daniel trabajaba incansablemente para poner la flota en funcionamiento, el progreso fue lento y lleno de desafíos. Cada nave requería una calibración cuidadosa y la magnitud de la operación puso a prueba sus límites. Los suministros disminuyeron, los ánimos se caldearon y el agotamiento pasó factura. Sin embargo, a pesar de las dificultades, siguieron adelante impulsados por la creencia de que la humanidad merecía un futuro libre de opresión. A medida que los días se convertían en semanas, la flota comenzó a despertar. Las naves se encendieron una a una, sus motores rugieron a la vida. Después de siglos de inactividad, la vista era impresionante, un testimonio del ingenio de una civilización perdida y la resiliencia de aquellos que se atrevieron a soñar por primera vez. Daniel se permitió sentir un destello de optimismo. Tal vez, solo tal vez, tenían una oportunidad. Sin embargo, el comandante Brano estaba dispuesto a dejar que tuvieran éxito. Sus fuerzas se acercaron, decididas a recuperar la flota y aplastar la rebelión de una vez por todas. El escenario estaba listo para una confrontación que decidiría el destino de la galaxia. La nueva fuerza de la humanidad pronto sería puesta a prueba. El sistema estelar oculto estaba vivo con actividad. Naves que habían permanecido inactivas durante milenios ahora zumbaban con energía. Sus antiguos sistemas volvían lentamente a la vida. Daniel y Rachel trabajaron incansablemente junto a un pequeño equipo de rebeldes y científicos, reconstruyendo los secretos de la flota. Cada día traían nuevos descubrimientos, armas capaces de vaporizar ejércitos enteros, escudos lo suficientemente fuertes como para repeler impactos de asteroides, motores que podían viajar años luz en segundos. La tecnología estaba más allá de todo lo que la humanidad hubiera imaginado. Pero con cada avance llegaban recordatorios de lo que estaba en juego. Los Krylos no se quedaban atrás. Las fuerzas del comandante Vraz se acercaban. Sus sensores captaban débiles rastros de la activación de la flota. Los mensajes interceptados por la red de Rachel pintaban un panorama sombrío. Bra había reunido una armada masiva con la intención de aplastar la rebelión antes. Cobró impulso. El tiempo se agotaba. Daniel pasó la mayor parte del tiempo a bordo de la nave insignia, la primera nave que despertaron. Su vasto interior era un laberinto de pasillos, cámaras y salas de control, cada una llena de maquinaria alienígena. Se movía por la nave como un fantasma, descifrando códigos, buscando poder y solucionando fallos. A pesar de la presión, no pudo evitar maravillarse ante la artesanía. Los Arendor habían construido estas naves no solo como herramientas de guerra, sino como obras de arte. Cada detalle tenía un propósito. Cada elemento de diseño contaba una historia. Rachel, mientras tanto, se centró en reunir apoyo. Envió emisarios a las especies vecinas que habían sufrido bajo el dominio de Krylo, humanos, comerciantes de Sarnari, incluso un grupo de refugiados insectoides reliquia. Al principio, muchos se mostraron escépticos. ¿Por qué deberían confiar en dos humanos con una flota que apenas entendían? Pero la pasión y la convicción de Rachel los convencieron. Ella habló de unidad, de liberarse del miedo y construir una galaxia donde ninguna especie gobernara a otra. Poco a poco, se formaron alianzas y naves de otras razas se unieron a la creciente coalición. A medida que la flota se expandía, también lo hacían sus capacidades con cada nueva llegada. Ideas y experiencia. Un ingeniero Sarnati ayudó a refinar los sistemas de objetivos de la flota, mientras que un mecánico reliquia ideó formas de reparar los agujeros dañados más rápido, incluso entre humanos. El ingenio floreció. Algunos sugirieron usar señales señuelo para confundir a las patrullas Krylo. Otros propusieron crear líneas de suministro para mantener la flota operativa durante batallas prolongadas. Fue un esfuerzo caótico pero inspirador. Prueba de que la cooperación podía lograr lo que la fuerza bruta por sí sola no podía. A pesar de su progreso, las dudas persistían. Daniel a menudo se encontraba mirando las pantallas holográficas que mostraban la ubicación de otras naves de la flota. ¿Qué tan confiables eran? ¿Podían la tecnología antigua soportar la tensión del combate? ¿Y qué hay de las advertencias integradas en el Textos de Arendor? Cuanto más leía, más inquietud sentía. Estas naves no estaban destinadas a dominar, estaban diseñadas para proteger, para mantener el equilibrio. ¿Qué pasaría si la humanidad las usaba mal? Sus miedos llegaron a un punto crítico durante una reunión con Rachel y sus asesores. Nos estamos precipitando en esto, dijo Daniel con la voz tensa por la frustración. No entendemos completamente cómo funcionan estas naves. Si presionamos demasiado, podríamos perder el control o algo peor. Rachel negó con la cabeza. No tenemos elección, respondió.
Fra viene y cuando llegue, necesitaremos todo lo que tenemos. No podemos permitirnos contenernos. Sus palabras resonaron, pero no aliviaron las preocupaciones de Daniel. Aún así, sabía que tenía razón. Los krilos no dudarían en destruirlos si se les daba la oportunidad. La preparación era esencial, pero la vacilación podía ser fatal. Los días se convirtieron en semanas y la tensión aumentó. Los exploradores informaron que la armada de Vraz se acercaba al límite del sistema estelar. Escapar no era una opción, no con tantas naves desconectadas. Su única esperanza era resistir y luchar. Cuando la batalla finalmente comenzó, fue un caos. La flota Krylos emergió del hiperespacio como una nube de tormenta. Cientos de naves oscurecieron las estrellas. Sus armas dispararon indiscriminadamente, destrozando asteroides y naves más pequeñas por igual. Por un momento pareció imposible resistir, pero entonces la antigua flota respondió. Daniel se paró en el puente de la nave insignia, agarrado a la barandilla, mientras las órdenes volaban por los canales de comunicación. Las naves de Arendor se movieron con precisión, formando formaciones defensivas que protegían. Los escudos de energía de las naves aliadas más débiles se encendieron, absorbiendo las barcazas de plasma cuando la flota contraatacó. Los resultados fueron devastadores rayos de luz que atravesaron los cruceros Krylo como cuchillos cortando papel, reduciéndolos a escombros a la deriva. Los misiles lanzados desde las antiguas naves se dirigieron a sus objetivos con una precisión asombrosa, aniquilando escuadrones enteros en segundos. Rachel lideró equipos de ataque a bordo de naves enemigas, coordinando misiones de sabotaje a sistemas clave. Su valentía inspiró a otros a seguir su ejemplo. Juntos, colocaron explosivos, desactivaron conjuntos de armas y capturaron centros de mando. Los Krylos contraatacaron con fiereza, pero su ventaja numérica no fue rival para la tecnología superior de la flota de Arendor. Aún así, la victoria tuvo un precio. Docenas de naves de la antigua flota fueron destruidas. Sus tripulaciones se perdieron en el vacío, las bajas aumentaron en ambos bandos y el campo de batalla se convirtió en un cementerio de metal retorcido y sueños destrozados. Daniel observó todo desde la ventana de la nave insignia, su corazón apesadumbrado por el dolor. Esto era la guerra, no la heroica lucha que había imaginado, sino una brutal y horrible realidad. En medio de la carnicería, el comandante Bray hizo un último intento desesperado por cambiar el rumbo. Ordenó a su nave insignia que embistiera a la antigua nave que Daniel comandaba, con la esperanza de eliminar a su líder en un acto final de desafío. Pero Rachel anticipó el movimiento. Usando códigos robados, pirateó el sistema de navegación de la nave Krylos, desviándola hacia la trayectoria de un asteroide. La colisión fue catastrófica, destruyendo ambas naves en una explosión cegadora. Con Brax desaparecido, las fuerzas Krylo restantes flaquearon. Su retirada fue rápida y desorganizada, dejando tras de sí un rastro de escombros y preguntas sin respuesta. La humanidad y sus aliados habían ganado, pero ¿a qué precio? Mientras el polvo se asentaba, Daniel y Rachel observaron las consecuencias. El sistema estelar, una vez prístino, estaba marcado por la batalla. Su silencio fue reemplazado por el gemido de las naves moribundas y los gritos de los supervivientes heridos. Sin embargo, en medio de la destrucción, había esperanza. El Imperio Krylos había recibido un golpe devastador y la galaxia ahora sabía que la humanidad era una fuerza a tener en cuenta. Rachel se acercó a Daniel con el rostro manchado de hollín, pero, con los ojos brillantes de determinación, dijo en voz baja, «No ha terminado, pero hemos dado el primer paso». Daniel asintió, aunque sus pensamientos seguían turbados. Habían despertado un poder mayor del que nadie podría haber imaginado, pero ejercerlo responsablemente sería su mayor desafío. La batalla había terminado, pero la galaxia no estaba en paz. La armada Krylos había sido derrotada, su comandante había muerto y sus fuerzas se retiraban. Sin embargo, la victoria parecía hueca. El sistema estelar donde la humanidad se había mantenido firme estaba sembrado de escombros en llamas, cascos de naves, escombros flotantes y los restos silenciosos de quienes no sobrevivieron. Ante cada grito de triunfo, hubo un momento de duelo silencioso. Daniel y Rachel permanecieron en el puente de la nave insignia, contemplando la devastación. Era un recordatorio de que ni las armas más poderosas podían borrar el coste de la guerra. Rachel rompió el silencio. «Primero debemos actuar rápido», dijo con voz firme pero con un matiz de urgencia. «Los Krylos no se irán por mucho tiempo. Se reagruparán, se reconstruirán y volverán más fuertes si los dejamos». Daniel asintió,
aunque su mente estaba en otra parte. Había pasado horas revisando los registros de la batalla, analizando qué funcionaba y qué no. La tecnología de la antigua flota era inigualable, pero no invencible. Docenas de naves se habían perdido. Sus tripulaciones se sacrificaron en la lucha. Si querían acabar con la amenaza de los krilos de una vez por todas, necesitaban más que fuerza bruta. Necesitaban una estrategia conjunta. Convocaron una reunión con sus aliados, representantes de colonias humanas, comerciantes Arnati y refugiados Beric reunidos a bordo de la nave insignia. El ambiente era tensas pero esperanzadas. Estas especies habían sufrido bajo el dominio de krilos durante siglos y ahora veían la oportunidad de liberarse. Rachel se dirigió directamente a ellos, sus palabras cortando la tensión como una cuchilla. Les hemos demostrado a los krilos que podemos contraatacar, comenzó. Pero derrotar a su flota no es suficiente. Tenemos que desmantelar su imperio. Eso significa llevar la lucha a sus mundos natales, liberar a sus esclavos y demostrar a todas las especies oprimidas de la galaxia que ya no tienen que vivir con miedo. Su discurso fue recibido con murmullos de asentimiento, pero no todos estaban convencidos. Un anciano Sarnati levantó una mano, su rostro marcado por la preocupación. Lo que propones es peligroso, dijo. Atacar el corazón de krilos provocará una respuesta como nunca antes. ¿Estamos listos para eso? Rachel dudó, mirando a Daniel. Dio un paso al frente, hablando por primera vez. Es cierto que lo estamos arriesgando todo, admitió, pero mantenerse a la defensiva tampoco funcionará. Los krilos seguirán atacando hasta que nos destruyan o hasta que los destruyamos. Ellos tienen el poder de cambiar el equilibrio. La pregunta es, ¿tenemos el coraje de usarlo? La sala quedó en silencio mientras el peso de sus palabras se asimilaba lentamente. Uno a uno, los representantes asintieron. La humanidad y sus aliados se habían enfrentado a probabilidades imposibles antes y habían ganado. Ahora llevarían la lucha al enemigo. Los preparativos para el asalto comenzaron de inmediato. La antigua flota fue reparada y reacondicionada, sus sistemas optimizados para una máxima eficiencia. Los ingenieros trabajaron sin descanso reparando las brechas del casco, reemplazando los componentes dañados y mejorando las armas. Se almacenaron suministros y nuevos reclutas se unieron a las filas de las fuerzas aliadas. Los mensajes de apoyo llegaron de toda la galaxia, impulsando la moral y fortaleciendo la determinación. Daniel se centró en estudiar los textos de Arendor, en busca de información sobre los mundos natales de Krilo. La raza precursora había dejado atrás mapas estelares detallados que marcaban ubicaciones clave en toda la galaxia. Algunas áreas estaban etiquetadas como prohibidas, lo que sugería que albergaban peligros que incluso los Arendor habían evitado. Otras estaban marcadas con símbolos de poder, probablemente indicando objetivos estratégicos. Entre estos se encontraba la capital de Krilo, un planeta fuertemente fortificado, rodeado por capas de redes de defensa y orbitales. Estaciones. Va a ser un baño de sangre, murmuró Daniel mientras revisaba los datos. Nos atacarán con todas sus fuerzas, dijo Rachel, poniéndole una mano tranquilizadora en el hombro. Sabíamos que no sería fácil, dijo, pero tenemos algo que no tienen, un ejército dispuesto a luchar por la libertad en lugar de por la conquista. El plan era simple pero audaz. La flota se dividiría en dos grupos. Uno lanzaría un ataque de distracción en las afueras del Imperio Krilos, alejando sus fuerzas de la capital. El segundo grupo, liderado por Rachel y Daniel, atacaría el corazón del Imperio, atacando instalaciones clave y paralizando su capacidad de guerra. El éxito dependía de la velocidad, la precisión y la coordinación mientras la flota se preparaba para saltar al hiperespacio. Daniel no podía evitar la sensación de que estaban cayendo en una trampa. Los krilos no eran estúpidos, esperarían represalias, pero la confianza de Rachel, infeccioso y se recordó a sí mismo porque hacían esto, no solo por venganza, sino por un futuro donde nadie tuviera que vivir bajo la tiranía. El asalto comenzó con un rugido ensordecedor. La flota de distracción atacó primero, atacando depósitos de suministros, astilleros y centros de comunicación a lo largo de las fronteras del imperio. Los ataques fueron rápidos y brutales, dejando a los krilos luchando por responder. Mientras tanto, el grupo de Rachel y Daniel se escabulló entre el caos y se dirigió directamente a la capital. Cuando llegaron, el sitio era abrumador. El mundo natal de los krilos era una fortaleza en el espacio, rodeada de enormes plataformas orbitales repletas de armas. Enjambres de cazas patrullaban los cielos y las defensas terrestres iluminaban el horizonte con rayos de plasma.
Estaba claro que los krilos habían anticipado un ataque, pero no habían esperado la magnitud de la fuerza desplegada contra ellos. La batalla estalló con ferocidad. Naves antiguas chocaron con cruceros krilos. Sus escudos brillaron intensamente mientras absorbían oleada tras oleada de fuego. Los misiles atravesaron el vacío, explotando en ráfagas de luz. Rachel coordinó el asalto desde la nave insignia con voz serena pero autoritaria, mientras dirigía escuadrones y ajustaba tácticas sobre la marcha. Daniel monitoreó los sistemas de la nave asegurándose de que cada arma, escudo y motor funcionara perfectamente a pesar de la intensidad del combate. Las fuerzas aliadas tomaron la delantera. La tecnología de Arendor demostró ser demasiado avanzada para que los krilos la contrarrestaran eficazmente. Una a una, las plataformas orbitales cayeron. Sus defensas, abrumadas por barcazas concentradas, con el cielo despejado, la flota centró su atención en el planeta subterráneo. Las fuerzas terrestres aterrizaron en lugares clave, asegurando instalaciones vitales y liberando poblaciones esclavizadas. Los krilos contraatacaron ferozmente, pero su moral se desmoronaba. Al ver flaquear su imperio, una vez invencible, inspiró resistencia entre sus propios súbditos. Las revueltas estallaron en todo el planeta, desestabilizando aún más el régimen en las últimas horas de la batalla. Rachel dirigió una audaz incursión en el centro de mando de krilos acompañada por un pequeño equipo. Se infiltró en el complejo fuertemente custodiado y se enfrentó a los líderes supervivientes del imperio. Lo que siguió fue menos una negociación y más una exigencia de rendición. Los krilos, al darse cuenta de que no tenían choice, acordó retirarse de los territorios ocupados y desmantelar su infraestructura militar. A medida que se extendía la noticia de la victoria, las celebraciones estallaron por toda la galaxia por primera vez en un siglo. La esperanza reemplazó al miedo. La humanidad y sus aliados habían derrocado a un tirano, demostrando que la unidad y la determinación podían vencer incluso al opresor más fuerte. Pero para Daniel y Rachel, el trabajo no había terminado. Permanecieron juntos en el puente de la nave insignia observando cómo el mundo natal de los krillos se desvanecía en la distancia. La galaxia era libre por ahora, pero la reconstrucción llevaría tiempo y la antigua flota, aunque victoriosa, seguía siendo un misterio. Su verdadero propósito, las intenciones de sus creadores y su conexión con la humanidad eran preguntas que aún esperaban respuesta. «Hemos ganado la guerra», dijo Rachel en voz baja, «pero el verdadero desafío comienza ahora». Daniel asintió con la mirada fija en las estrellas. Manos a la obra. La galaxia estaba cambiando. La caída del Imperio Krillos marcó el comienzo de una nueva era, definida no por el miedo y la opresión, sino por la esperanza y la cooperación. La humanidad, antes considerada débil e insignificante, se había alzado para convertirse en un símbolo de resiliencia y unidad. La antigua flota, con su poder incomparable, se mantuvo firme. Como testimonio de lo que se podía lograr cuando la fuerza se ejercía por el bien común, Daniel y Rachel se encontraron en el centro de esta transformación. Ya no eran solo sobrevivientes o rebeldes, eran líderes encargados de guiar una galaxia fracturada hacia la paz. Sin embargo, el liderazgo conllevaba desafíos mucho mayores que cualquier batalla que hubieran librado. La reconstrucción requería más que armas y naves, exigía paciencia, comprensión y confianza. Su primera prioridad era estabilizar las regiones que una vez estuvieron controladas por los Krilo. Todos los sistemas estelares habían sido devastados por siglos de explotación. Sus recursos se agotaron y las poblaciones quedaron empobrecidas. Rachel organizó misiones de socorro, enviando suministros y ayuda médica a las colonias en dificultades. Ingenieros de las especies aliadas trabajaron juntos para reparar la infraestructura, restaurar las redes eléctricas, purificar el suministro de agua y reconstruir hogares. Era un trabajo lento y minucioso, pero cada pequeña victoria acercaba a la galaxia a la recuperación. Daniel se centró en la flota antigua, asegurándose de que su tecnología se usara responsablemente. Estableció un consejo de científicos, ingenieros y éticos para estudiar los artefactos de Arendor y determinar la mejor manera de integrarlos en la sociedad. Las naves de la flota se convirtieron en guardianes de la paz, patrullando la galaxia para prevenir conflictos y proteger a las poblaciones vulnerables. Su presencia sirvió como disuasivo ante la agresión y como recordatorio del coste de la guerra, pero no todos acogieron con satisfacción los cambios. Algunas facciones, amargadas por años de sufrimiento bajo el régimen de Krilos, buscaban venganza en lugar de reconciliación. Piratas y mercenarios vagaban por las estrellas, atacando asentamientos desprotegidos. Otros,
Impulsados por la avaricia, intentaron reclamar partes del imperio caído. Daniel y Rachel sabían que mantener el orden requeriría una vigilancia constante. Para abordar estas amenazas, propusieron formar una coalición, un frente unido de especies que trabajaran juntas para garantizar una paz duradera. Representantes de toda la galaxia se reunieron en un planeta neutral para discutir la idea durante semanas. Se debatieron intensamente temas como la gobernanza, la distribución de recursos y la defensa. Las tensiones eran altas, especialmente entre especies que alguna vez fueron enemigas. Pero Rachel se negó a permitir que los desacuerdos descarrilaran el progreso. Les recordó los sacrificios hechos durante la guerra y los instó a centrarse en el futuro en lugar del pasado. Todos hemos sufrido bajo el Krylos. Durante una acalorada sesión, dijo, pero no podemos permitir que ese dolor nos divida. Si queremos una galaxia mejor, debemos construirla juntos. Su palabra resonó. Poco a poco se alcanzaron acuerdos. La coalición se formó oficialmente, y cada especie miembro contribuyó con recursos, conocimiento y personal para su éxito. La humanidad desempeñó un papel central, no como gobernantes, sino como iguales. Daniel y Rachel fueron elegidos colíderes encargados de supervisar los esfuerzos de la coalición. A medida que la coalición se fortalecía, también lo hacía su impacto. Se reabrieron las rutas comerciales, lo que permitió que bienes e ideas fluyeran libremente entre los sistemas estelares. Los científicos colaboraron en proyectos que ampliaron los límites de la tecnología, la medicina y la exploración. Los artistas compartieron sus culturas, creando un rico tapiz de tradiciones e historias. Por primera vez en generaciones, la galaxia se sentía llena de posibilidades. Incluso en medio de este progreso, Daniel no podía evitar la sensación de que faltaba algo. Los textos de Arendor aún albergaban preguntas sin respuesta. ¿Quiénes eran? ¿Por qué habían desaparecido? ¿Por qué su flota había respondido a la humanidad? Estos misterios le pesaban profundamente y pasó incontables horas estudiando el idioma antiguo en busca de pistas. Un día, mientras revisaba los datos de los archivos de la nave insignia, se topó con algo extraordinario. Una grabación dejada por los propios Arendor. El holograma cobró vida, revelando una figura envuelta en túnicas brillantes. Su voz era suave pero autoritaria, dirigiéndose directamente a quienes encontrarían la flota, a quienes despertarían nuestro legado. Comenzaba. Sepan que son herederos de una gran responsabilidad. Construimos estas naves no como herramientas de conquista, sino como instrumentos de equilibrio. Nuestra civilización cayó porque permitimos que la ambición nos cegara ante las necesidades de los demás. No repitan nuestros errores. Usen esto con sabiduría y recuerden que la verdadera fuerza no reside en la dominación, sino en la unidad. El mensaje terminó abruptamente, dejando a Daniel atónito. Llamó a Rachel inmediatamente y compartió la grabación con ella. Juntos comprendieron lo que significaba humanidad. No fue elegido por casualidad. Los Arendor habían reconocido algo en ellos, su capacidad de compasión, creatividad y cooperación. Fue un don, pero también un desafío. Inspirados por el mensaje, Daniel y Rachel decidieron establecer una academia ubicada en un exuberante planeta similar a la Tierra. La instalación capacitaría a las futuras generaciones en diplomacia, ingeniería y exploración. Su propósito era simple: asegurar que las lecciones del pasado nunca se olvidaran. Estudiantes de toda la galaxia vinieron a aprender, trayendo consigo diversas perspectivas y talentos. La academia se convirtió en un faro de esperanza, un lugar donde los sueños de un futuro más brillante echaron raíces. Pasaron los años y la galaxia continuó sanando. Las cicatrices de la guerra se desvanecieron, reemplazadas por signos de crecimiento y renovación. La humanidad prosperó no porque buscara el dominio, sino porque abrazó la colaboración. Daniel y Rachel eligieron no gobernar, sino guiar. Retrocedieron cuando surgieron líderes más jóvenes para ocupar su lugar en las tardes tranquilas. A menudo regresaban a la nave insignia, ahora atracada en órbita alrededor de la academia. De pie en su puente, contemplaron las estrellas y reflexionaron sobre lo lejos que habían llegado. El viaje había sido largo y difícil, lleno de momentos de duda y desesperación, pero a través de la perseverancia y el coraje, habían forjado un camino hacia la paz. Rachel rompió el silencio una noche, su voz cálida de gratitud. No hicimos esto solos, dijo. Fueron todos, los rebeldes, los aliados, las personas que creyeron en nosotros cuando apenas creíamos en nosotros mismos. Daniel sonrió y asintió con la cabeza. Y aún no ha terminado, agregó. Todavía hay mucho por descubrir,
mucho por construir. Mientras la galaxia miraba hacia el futuro, la antigua flota seguía siendo un símbolo de lo posible. Sus naves custodiaban las estrellas, protegiendo los frágiles lazos de confianza que mantenían unida a la coalición, y aunque los Arendor ya no estaban, su legado perduró en los corazones de quienes se atrevieron a soñar con un mundo mejor.